La masacre de Columbine, punto por punto. Ocurrida en abril de 1999, la tragedia se ha transformado en el punto de referencia de otros tiroteos que enlutaron a Estados Unidos. Libros, películas y documentos oficiales explican los hechos y perfilan en detalle a los atacantes, Dylan Klebold y Eric Harris. El 20 de abril de 1999, sujetos ingresaron a la escuela secundaria de Columbine High School y comenzaron a disparar y detonar explosivos que resultaron en la muerte y lesiones de numerosos estudiantes y profesores. Así, el FBI al día siguiente abría su primera página de la investigación de la masacre de Columbine. Aquel documento de una plana destacaba el nombre de dos individuos. 147 at Grassfire, possibly from State Patrol, that location also. Okay, I'm in the area. Go ahead and put me out. 1123. Go ahead. We have a female down in the south lot of Columbine High School. It's the south lower lot at the east end of the lot. I don't know if this is related to this explosion. Columbine High School lot? This is from Columbine. Okay, I don't see here on Wadsworth reference to the explosion. I'll go to Columbine Week 39 for low traffic. Okay. MC2, give me a minute and I'll check it. MC2, okay, 147 MT2's on scene. Aquel tiroteo marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos, principalmente por ser el primero del tipo en una escala masiva. Con ello, se transformó en un punto de referencia para otros hechos de índole similar. El mismo 21, un nuevo informe detalló más lo sucedido. Harris y Klebold se suicidaron tras haber asesinado a 13 personas en el recinto educacional. Además, cifraron en 23 las personas heridas, 5 de ellos en riesgo vital en esos días. Dado el carácter histórico del hecho, el hincapié que se ha dado por distintas vertientes del caso y la cantidad de información relevante que dejaron disponible los mismos asesinos, Columbine ha despertado genuino interés a lo largo del tiempo, al punto de existir foros de conversación en Internet dedicados a lo sucedido. Por lo anterior, es imposible dar con una razón específica para responder por qué dispararon a sus compañeros de clase o con una sola interpretación del caso en global. Hay quienes apuntan al bullying que ambos sufrieron, pero algunos creen que va más allá. Una de esas personas es el periodista Dave Cullen, quien investigó el caso cerca de una década. Por fuera, Eric y Dylan parecían muchachos normales a punto de graduarse. Estaban jugando con la autoridad, probando su destreza sexual, un poco frustrados con las tonterías con las que tenían que lidiar, un poco hartos de sí mismos. Nada inusual para la escuela secundaria, cuenta el reportero en Columbine, libro que publicó en 2009, el que ha sido cuestionado en algunos detalles por asiduos al tema. Al repasar el estudio realizado por Cullen, uno percibe demasiados elementos en escena, pero antes que verlos, más bien vale preguntarse cómo eran los universos de los mismos protagonistas y también quiénes eran. Eric Harris. Nacido en Kansas el 9 de abril de 1981, Eric David Harris vivió su infancia en distintas locaciones. Su padre, Wayne Harris, fue piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, retirándose en 1993. Aquel año, él y su familia se asentaron en el estado de Colorado, tras pasar por varias ciudades. Litteron fue el lugar escogido para establecerse. Ello sirvió para que Eric tuviera amistades más fijas que en otros lados. De acuerdo al relato de Dave Cullen, el menor de la familia Harris, su hermano Kevin era 3 años mayor, manifestó interés por
lo bélico desde pequeño. Combatir contra invasiones extraterrestres y un interés por las explosiones eran parte de sus motivaciones. Ello adquirió mayor sentido con la aparición de Doom, también en 1993. El videojuego de disparos en primera persona se convirtió en uno de los revolucionarios del género. Eric encontró el patio virtual perfecto para explorar sus fantasías. Sus adversarios tenían rostros, cuerpos e identidades ahora, emitían sonidos y se defendían. Eric podía medir sus habilidades y llevar un puntaje, relata Cullen en su libro. Una de las particularidades del videojuego, tanto en su primera versión como en la secuela Doom 2, fue el modo. De hecho, la franquicia fue uno de los primeros títulos grandes que contó con gran cantidad de ediciones hechas por fans. En la década de los 90, muchas de esas comunidades se establecían en sitios de internet donde subían los archivos para expandir las posibilidades del universo Doom. ¿Por qué esto es tan importante? Eric Harris fue parte de este mundo, creando mapas y convirtiéndolos en internet bajo el seudónimo de Reboot Doom. Volviendo a Literon, en 1996, Eric ingresó a Columbine High School, donde conoció a Dylan Klebold, solo unos meses menor que él. Rápidamente formaron un vínculo, tanto que Harris lo mencionaba en los agradecimientos de los quad editados de Doom que subía a internet. A medida que transcurrían los años, Eric tuvo dos vertientes en progresivo aumento: los delitos y su odio a la humanidad. En la primera, comenzó lanzando piedras a las casas de compañeros de colegio que no le caían bien, junto con Klebold y su amigo Zach Heckler, pasando a intervenir los computadores de su escuela, para luego derivar en una detención por la fabricación de una bomba. Ese hecho, irónicamente, fue detonante del segundo punto. Tras el arresto, comenzó a manifestar su odio de manera explícita, o mejor dicho, lo llevó varios pasos más allá. Primero, las entradas que él redactaba en distintos sitios web pertenecientes a All o Webs, para luego a un cuaderno, al que sirvió de diario durante el último año de su vida. Aquel espacio lo denominó el libro de Dios. Frases en mayúsculas como asesinar a la humanidad, además de una visión cargada a los delirios de grandeza, destacaban en sus manuscritos. El material pasó a manos del agente de FBI, Wayne Fusil, un psicólogo clínico, quien con ello pudo establecer un mejor perfil de uno de los asesinos. En paralelo, aunque desconociendo el contenido del cuaderno, Wayne Harris decidió buscar tratamiento psicológico para Eric. Ahí dio con Kevin Albert, un psiquiatra quien le recetó sertralina, medicamento ocupado como antidepresivo y también para combatir el trastorno obsesivo-compulsivo, problemas de ansiedad, entre otros. Más adelante, el joven pasó a medicarse con Luvox, el cual se usa con fines similares al Zoloft. Cabe destacar que Albert es uno de los que, hasta el día de hoy, no ha revelado evidencia importante del caso. En este punto, las transcripciones de las sesiones con Harris. Dylan Klebold es completamente inesperado. Para mí, Dylan fue la revelación en este caso. Con esas palabras, Dave Cullen parte hablando del chico reseña como el tímido y entre líneas el manipulado por Harris. Eso sí, por otro lado, suele también ser visto como alguien perturbador debido a la disonancia de sus escritos en relación a sus actos. Dylan Klebold, de nombre recibido por el poeta británico Dylan Thomas, nació el 11 de septiembre de 1981. Destacó de temprana edad por su facilidad con las matemáticas y previo a la masacre se preparaba para estudiar ingeniería en informática. De hecho, el libro de Cullen menciona que Klebold se inició en el colegio un año antes, dada su inteligencia. A diferencia de Harris,
Dylan tenía odio consigo mismo, manifestándose en distintas formas. Odiaba perder, no le gustaba su rostro y en general menospreciaba sus capacidades. De hecho, según reveló su madre en una charla TED, él se infligió cortes en sus brazos y dejó escritos sobre el suicidio. Eso sí, en algo se parecía con Eric. También tenía un diario. Sin embargo, el contenido de estos distaba totalmente del odio desmedido hacia la humanidad y la megalomanía que vomitaba Harris. Klebold rompía el esquema al hablar del amor. Dibujaba corazones en su diario todos los días. Era, evidentemente, alguien necesitado de amor, contó David Cullen en la entrevista a La Tercera en 2009. Cuando Dylan tenía cerca de 9 años, contrajo una infección ocular desagradable que lo mantuvo pese a varias visitas al médico. Dylan había estado preocupado, revisando frecuentemente sus ojos para ver si habían mejorado. Siempre fue un niño físicamente cariñoso y todavía puedo recordar su mano en mi hombro mientras me miraba a los ojos. Mientras aún estaba sanando, descubrí un pequeño cabello alado hecho de papel doblado cuidadosamente colocado en mi escritorio, junto a una nota con su letra infantil. La nota decía: espero que te mejores, Pegasus te cura, lo hice especialmente para ti, con amor, Dylan. Pese al relato de su madre, el panorama era muy distinto a fines de la década de los 90. Ahora Klebold tenía 17 años y pese a algunos titubeos respecto de su sintonía con Harris, terminó complementándose con él en el plan de acabar con la humanidad, a su manera. Me tomó años intentar aceptar el legado de mi hijo, contó Sue en una charla TED realizada en 2017. Los meses previos. Un día, Dylan llegó a casa con la camisa manchada de salsa de tomate. Se negó a contarme lo que había sucedido, solo que había tenido el peor día de su vida. Presioné, pero Dylan le restó importancia y lo dejé tranquilo. Los niños tienen desacuerdos, pensé. Sea lo que sea, se desbordará y si no es así, lo sabré. Al final se supo que aquel hecho fue más grave de lo que podría haber imaginado. Un círculo de muchachos burlándose de Dylan y Eric, empujándolos, rociándolos con salsa de tomate y sugiriendo que eran homosexuales. Ese incidente por sí solo puede no explicar el parentesco mortal forjado entre los niños, pero es el tipo de humillación compartida en la que se formó un vínculo. Corría 1997. En medio de una cultura escolar estadounidense que naturalizaba prácticas como el bullying, también se empezó a ver la manifestación de hechos en paralelo. En febrero de ese año, el estudiante Evan Ramsey asesinó a 2 personas en la escuela secundaria regional de Bethel, en Alaska. Tras ello, vino una serie de situaciones similares en distintos lugares de Estados Unidos, mientras en Literon, considerando los dichos de Sue Klebold, todo parecía ir en sus bases. El consenso del tema, a raíz de los perfiles psicológicos establecidos por las investigaciones, apunta a que Eric Harris era un joven psicópata, mientras Dylan Klebold era un muchacho depresivo que mutó en homicidio. A la par de sus estudios escolares, Klebold y Harris trabajaron en un local de pizza con el que ganaban $6 o $7 por hora respectivamente. Financiaron la adquisición de armamento como también la fabricación de explosivos. De los dos, Eric Harris fue el primero que se encargó de pensar y repensar todo. Incluso, como repasamos anteriormente, fue el que más evidencia a ojos del mundo dejó. Parte de su trabajo intelectual incluyó la grabación de videos, tanto en Columbine High School como en sus viviendas. En los VHS se puede ver cómo destruyeron bicicletas, recrearon intentos de películas donde eran los protagonistas y finalmente se grabaron probando armamento. Aquellas cintas, que durante los primeros meses de investigación estuvieron bajo hermetismo, se filtraron al tiempo de ocurrido el hecho, siendo conocidas como The Basement Tapes. Ahí
Uno de los momentos que más impacta es el mensaje a la cámara que Dylan Klebold y Eric Harris realizan. Esto bajo el contexto de la defensa de un niño como parte de una de sus películas. El primero intenta parecer violento, pero se equivoca en más de una ocasión, estallando en risas. Sin embargo, Harris, tal cual lo hizo en su blog y cuaderno, expresó inmediatamente y con claridad, de manera textual y gestual, su violencia. Mira, no me importa lo que digas, si vuelves a poner un dedo encima de él, voy a asesinarte. Te pondré una escopeta y volaré tu maldita cabeza. ¿Te queda claro, pequeña mierda sin valor? Tiró a la cámara Eric. Pese a no tener permiso para comprar armas por ser menores de edad, Harris solo cumplió 18 años a días de la masacre. Consiguieron escopetas, pistolas y municiones por una amiga de Dylan Klebold llamada Robin Anderson, quien sirvió de intermediario. Eso sí, Anderson fue engañada. El motivo que ambos inventaron era usar el armamento para cacería. Rip Dahmer no solo planificó durante largo tiempo la masacre, sino que se dedicó a construir bombas caseras. A su vez, analizó la escuela donde estudiaban para hacer más efectivo el ataque. Uno de los documentos claves que se ha conocido al respecto es un dibujo de la cafetería de la escuela secundaria, con mediciones de tiempo y cantidad de afluencia de público de acuerdo a este factor. Para cerrar este apartado, la película Asesinos por Naturaleza, Natural Born Killers, se convertía en pieza clave para ambos jóvenes, quienes usaron NBK como sigla para su propio evento, el cual subdividieron en 3 actos. Pese a que estaba programado inicialmente para el 19 de abril, se postergó un día porque Harris insistió en conseguir más municiones, las que consiguió un intermediario traficante que compró balas en un supermercado Kmart. El día del juicio, la masacre de Columbine. Martes 20 de abril de 1999. Eric y Dylan salieron más temprano que lo habitual de sus hogares, antes de las 6 a.m. Como eran jóvenes de familias con dinero, cada uno tenía su propio auto, con los que se les facilitó realizar el crimen. Tras unas horas de últimos preparativos y grabar mensajes de despedida, la pareja se dirigió a su escuela. Harris se vistió con una polera blanca con el mensaje Natural Selection, mientras Klebold usó otra de color negro con la palabra Tuareg estampada. Pasadas las 11 de la mañana, Eric Harris se encontró con un compañero de clases llamado Brooks Brown, a quien había amenazado anteriormente en línea. Curiosamente, Klebold le contó de esto a Brooks pidiendo no revelar el secreto. Aquel hecho fue denunciado por la familia Brown a la policía, pero no llegó más allá de un registro de lo sucedido, sin enviar advertencias o indagar más allá. La policía no actuó a pesar de que con mucha antelación la familia de uno de los amigos de Eric y Dylan, un muchacho llamado Brooks Brown, le hizo saber que Eric había publicado amenazas. Cuando la familia hizo público mucho de este material en la web, resultó evidente que la policía había tenido una enorme dejación de responsabilidad. Eric no lanzaba amenazas sueltas, sino muy detalladas. Por eso, parte de la investigación sigue estando clasificada, contó el mismo Dave Cullen en entrevista a La Tercera en abril de 2009. Aquel martes, Brooks le preguntó a Harris por qué faltó a la prueba de psicología que rindieron horas atrás. Ya no importa más. Brooks, me agradas. Huye de aquí, ve a casa. Le respondió la mente tras el asesinato en masa. Dentro del recinto, se percataron que los explosivos que fabricaron no funcionaron, con lo que su plan pasó a convertirse en dispararle a lo que vieron. Rachel Scott, la primera víctima, estaba sentada en el pasto de las inmediaciones almorzando con un amigo, quien resultó herido y fingió estar muerto para no recibir más disparos. Tras ello, ingresaron a la cafetería disparando a todo lo que encontraron a su paso. Previamente y ante los primeros balazos, profesores actuaron rápidamente para evacuar lo antes posible a los estudiantes del recinto. Por lo mismo,
La cafetería disminuyó considerablemente la cantidad de público en ese momento. Uno de los docentes, llamado William Davis Sanders, se llevó la peor parte tras recibir impactos de bala, muriendo desangrado más tarde. Ante la poca presencia de gente, Harris y Klebold no tenían rumbo fijo. Pese a que dentro de sus planes estaba incendiar la escuela, sus bombas artesanales seguían fracasando. En un arranque de enojo, se dirigieron al lugar más cercano donde hubiesen estudiantes escondidos. La biblioteca de Columbine High School fue la escogida. Ahí se registraron la mayor cantidad de víctimas fatales. Minutos tras el ataque, funcionarios policiales intercambiaron disparos con Eric Harris en una distancia cerca de los 60 metros. Tras frenar los disparos de la policía, Harris y Klebold volvieron a la cafetería a disparar y a probar sus últimas bombas. Una de ellas detonó, pero no fue suficiente de acuerdo al plan que realizaron por más de un año. Así, ambos volvieron a la biblioteca para suicidarse. Cerca de ellos dejaron un cóctel molotov, el cual tampoco funcionó como esperaban. Los padres de Dylan cremaron su cuerpo, mientras la familia de Harris no ha emitido palabra alguna de manera pública tras lo sucedido. 4 años después del tiroteo, precisamente en octubre de 2003, se estrenó Elephant, película que toma como referencia lo sucedido en Columbine. Casey Ruseger fue una de las personas que logró salir con vida. Ese día ella estaba en la biblioteca, lugar donde Klebold y Harris asesinaron a más de una persona, y recuerda que ambos gritaban y gozaban con la escena. Pese a esconderse, le llegó un balazo de uno de los atacantes. Después de que me disparó, comenzó a gritarme, así que me hice el amor, esperando que no me disparara de nuevo. No miré más. Dentro de las víctimas fatales del tiroteo aparece el nombre de William Davis Sanders. El docente, que en ese momento tenía 47 años, fue uno de los que asistió en todo momento a evacuar a los presentes para evitar así una cifra mayor de asesinados. En eso expuso su vida, recibiendo 2 disparos. Uno de ellos abrió una de sus arterias carótidas, según detalla David Cullen en Columbine, muriendo desangrado más tarde. Había fotos de los asesinos en las portadas de diarios y en la televisión todos los días. Ver las caras de los que asesinaron a los miembros de tu familia es traumático, contó Connie Sanders, su hija. We have reported the party that was inside the food court area has left the building. The students are holding the door closed so he cannot get back inside the building. What side of the exit? 149, what side did this person exit out of? Have every exit covered at the school, I'm assuming, hopefully? To the best of my knowledge. Myself, MC2, have got the southwest doors. I just want to make sure every exit's covered. MC2 144 on the southwest doors. 147, myself and Esther have southeast. 47 Esther southeast doors. 40. 40. Further in the state, we have the northeast door, but we can't quite see the north side by the tennis courts. Also, CSP's requesting you contact the dispatcher advising the other unit coming in if they have body armor. Okay, copy. 41. 41. I can see the northwest side of the building where my guy in the blue and white shirt's just laying on top of the building. I have no clue what he's doing. Okay, official units from 141. He has the north side, the northwest side, and he can see the party in the red, blue, and white shirt laying on the building. 40. 40. Oh, this is, but we've got a party walking on the baseball field, northwest side of the building. Okay, does he have any weapons or body armor that you can see? Can't see. It looks like he's wearing blue jeans, dark shirt. That's all I can see. He's headed to the school. Okay, 140 advises the party walking on the baseball field on the northwest side, wearing blue jeans and dark shirt, unknown if he is associated with this incident.